Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El próximo domingo es el domingo número 17 ordinario, ciclo C, San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 del 1 al 13. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 18, del 20 al 32. En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. Su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma, aunque Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿destruirías toda la ciudad? Y le respondió el Señor: no la destruiré. Si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir: quizá no se encuentre allí más que 40. El Señor respondió: en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió insistiendo: que no se enoje mi Señor si sigo hablando, y si hubiera 30. El Señor le dijo: no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor. Y si encuentran solo 20, el Señor le respondió: en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó: no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. Y si encuentran solo 10, contestó el Señor: por esos 10 no destruiré la ciudad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, del 12 al 14. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo, día 24 de julio del 2016, estamos en el domingo ordinario número 17 y estamos analizando la lectura, el tercer
año litúrgico, en este caso es Lucas, capítulo 11, del 1 al 13. Las lecturas nos están orillando, nos están dando un punto muy importante que es la comunicación con Dios, y que ésta debe de ser en forma de oración. Y les digo forma de oración porque muchas veces nosotros hacemos rezos, eso es muy diferente. El rezar es una cosa, el orar es otra. Entonces son cosas muy diferentes. Cuando oramos nosotros es una comunicación que tenemos con nuestro Padre Dios. Y dije como con nuestro Padre Dios, porque muchas veces nosotros tenemos una comunicación, hacemos una oración o hacemos una comunicación con los ángeles, con los santos, con nuestra Santísima Madre. Y o lo hacemos con el Espíritu Santo o lo hacemos con nuestro Señor Jesucristo. Al decir Dios estamos hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La oración, la comunicación son con nuestras palabras. Eso es orar. Orar es comunicarnos con nuestro Señor con nuestras propias palabras, con nuestro formato, con nuestro lenguaje, nuestro idioma, nuestras propias palabras, con la sencillez con la que nosotros podemos hablar, con mucha confianza hacia nuestro Padre Dios. Y cuando rezamos es estar repitiendo una oración impresa consecutivamente, de una manera quizás monótona, pero un rezo es muy valioso, no quita mucho el valor por ser rezo. Aquí nosotros en esta lectura del Evangelio, al igual que en la primera lectura y en la lectura de Pablo a los Colosenses, estamos viendo la comunicación, que es muy importante, y la vamos a analizar en este momento para que se den ustedes cuenta cómo debe de ser nuestra comunicación por medio de la oración. Vemos cómo dice que aquí en Lucas 11 del 1 al 13 que un día Jesús estaba orando. Jesucristo pues todos los días oraba y los discípulos lo veían orar. Y nos menciona que cuando terminó, no lo interrumpieron, es muy importante eso, que no se interrumpa la oración, que no se interrumpa la comunicación cuando tenemos con nuestro Padre Dios. ¿Y cuántas veces nosotros estamos platicando con alguien, suena el celular o el teléfono, y le decimos a la persona con la que estamos platicando, permite, y contestan ustedes el teléfono? Como si fuera más importante la comunicación por teléfono que la comunicación en vivo. O al revés, estás tú hablando por teléfono, por celular, y alguien te está hablando y le dices al del teléfono, permíteme, espérame, que me están hablando, y cortas la comunicación para contestarle a la otra persona. En este caso es muy importante aseverar que el discípulo, hasta que termina nuestro Señor Jesucristo de hacer oración, le dice, Señor, enséñanos a orar. No nos menciona cuál de los discípulos. Recuerden que había 12 discípulos, ¿va? Muchos discípulos más, pero en este caso los 12, que era el grupo que nuestro Señor Jesucristo tenía y que lo seguía continuamente, que después fueron los apóstoles. Recuerda que el discípulo es el que escucha, el que obedece, y un apóstol es un enviado, el que ya lleva la palabra. Uno de ellos le dice, enséñanos a orar. Me imagino que los apóstoles o los discípulos, en este caso, pues sabían orar porque eran judíos. Y todos los judíos, por mínima situación, saben orar. Pero ellos querían aprender a orar como oraba nuestro Señor Jesucristo. Porque la oración que los judíos tienen es basada en los salmos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo repite muchas veces durante toda su vida fragmentos y versículos de los salmos, que se dice que fueron escritos por Salomón, pero también fueron escritos por Saúl, por David, pero se les integran o se le da toda la razón o el crédito, se le da a Salomón. Un libro de los salmos. ¿Cuántos salmos tenemos? Son 150 salmos que están ahí en las Sagradas Escrituras y que ustedes los pueden revisar. Pues nuestro Señor Jesucristo también los conocía. Y siendo que nuestro Señor Jesucristo era un carpintero, no era un hijo de sacerdote como lo fue Juan el Bautista, que era hijo de Zacarías, era un sacerdote, ¿sí? No formaba parte del Sanedrín, pero aún así
Nuestro Señor Jesucristo conocía los salmos y los repetía en varias ocasiones. Tenemos eso escrito en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, cuando nuestro Señor lo pronunciaba. De hecho, recordemos que cuando fue crucificado en la cruz, una de sus primeras expresiones dijo Elí, Elí, lema sabactani. Y los sacerdotes que estaban cerca de por ahí de la crucifixión dijeron, está llamando a Elías para que lo venga a ayudar. Está repitiendo las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo no solamente oraba con los salmos, también oraba con sus propias palabras hacia nuestro Padre Dios. Por eso, los discípulos, siendo judíos, uno de ellos, que podríamos decir que era Pedro, ¿verdad? Que era el más metiche, era el líder, podríamos pensar, pero no lo dice. O sea, vamos a poner ahí un supositorio, ¿verdad? Vamos a un suponer que era Simón Pedro. Pero bueno, no nos dice el nombre. Esto te quiere dar a entender que cualquiera de nosotros siempre deseamos tener una oración, comunicarnos. Y en este caso, le dice a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar como tú estás orando. Y dice este discípulo, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Recordemos que Juan el Bautista, pues también había mucha gente que lo seguía. Él no tenía 12 discípulos, había muchos discípulos que lo seguían a él. Entre ellos estaba Andrés, sí, el hermano de Simón Pedro, sí, Simón, el celote, o así le denominaban el celote porque era una agrupación de celotes que estaban en contra del gobierno, eran revolucionarios, era una agrupación que estaba en contra de todas las normas que Roma estaba imponiéndole al pueblo judío, siendo que el pueblo judío pues había sido conquistado. Bueno, había varios discípulos de nuestro Señor Jesucristo que habían sido discípulos de Juan, pero no vamos a entrar en detalles. Solamente aquí el discípulo está diciendo, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, si estamos diciendo que posiblemente es Pedro, le hubiera dicho Pedro, pues enséñanos a orar como Juan nos enseñó a orar, ¿verdad? Entonces diríamos, pues sí, entonces no era Pedro, porque Pedro no fue discípulo de Juan el Bautista, pero Andrés sí, entonces podríamos pensar que era Andrés, pero no. Aquí muy claro dice, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, no se integra, entonces por lo tanto podemos pensar que era Simón Pedro, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y entonces Jesús le dice, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. Es lo primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Venga tu reino, su reino es el Espíritu Santo. Primero le decimos, Padre, lo amamos con todo nuestro amor, corazón, mente, alma, fuerzas. Que venga tu reino es que el Espíritu Santo esté con nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día, el sustento, no solamente la comida material y mundana, sino el sustento divino, las virtudes teologales, que nos dé fuerza. Y perdona nuestras ofensas, le pedimos perdón por todas las tonterías que cometemos, puesto que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También nosotros ofrecemos el perdonar a las personas que nos ofenden. Y le pedimos que no nos deje caer en la tentación. La tentación la vamos a tener, pero que cuando estemos en la tentación no caigamos. Y después nos dice, también les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle. Aquí nos menciona ya otro pasaje, un ejemplo. La oración del Padre Nuestro está dividida en 7 partes. Aquí podríamos decir, número 1, Padre, santificado sea tu nombre. Número 2, venga tu reino. Número 3, danos hoy nuestro pan de cada día. Número 4, perdona nuestras ofensas. Número 5, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Número 6, no nos dejes caer en la tentación. Recordemos también que el Padre Nuestro no solamente se menciona en Lucas, ¿sí? Esta explicación del Padre Nuestro nos llevaría todo una hora mínimo. Pero por ahí ya la tenemos grabada, ya la tenemos explicada,
y si no la tienes, en otra ocasión te la vamos a explicar, porque conlleva un poquito más de información. Pero en general te he dado los datos más importantes, ¿sí? Vamos a analizar la segunda parte de este evangelio, en donde dice: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes. Pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Nos damos cuenta que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, está poniendo un ejemplo de que hay una persona que llega a tocarle a su amigo para pedirle 3 panes, el número 3, que es la fuerza. O sea, nos damos cuenta que hay una comunicación. En este evangelio, Dios nos está diciendo que tengamos una comunicación con Él, que hagamos oración. Eso es hacer oración, comunicarnos con Él. Y nos pone el ejemplo de una comunicación, una conversación que hay entre amigos. Claro, un amigo, pues es un amigo, ¿no? Y supuestamente no hay problema, ¿no? Ya hay mucha confianza. 3 panes. Pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. O sea, ese amigo va a despertar a otro amigo porque tiene un amigo que viene de viaje y le pide 3 panes, ¿no? Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. O sea, qué pretexto tan más absurdo, ¿no? Mejor le hubiera dicho: no tengo panes, se me acabaron en la cena. Pero le dice un pretexto muy absurdo: está la puerta cerrada. Pues lógico. Bueno, en la actualidad pues es más lógico, ¿eh?, que estemos encerrados. Había un tiempo en que pues las puertas no se cerraban. Se cerraban por la situación de que se fuera a meter un animal, algún perro, algún gato, algún felino, alguna rata, algún roedor, ¿verdad? Algún otro animal X. Por eso cerraban, ¿no? Para que no se fueran a meter los animales. Pero no tanto porque se fuera a meter la gente, porque supuestamente había mucho respeto. ¿Cómo te vas a meter a una propiedad privada y más de noche? Solamente que seas un delincuente. Y si eres un delincuente, pues te vas a someter a las consecuencias de lo que te pueda pasar si te llegan a agarrar. Pero bueno, en la actualidad es muy normal que tú cierres la puerta. Pero el pretexto aquí, pues, ¿qué te puede costar pararte y abrir la puerta? En la actualidad empieza a temblar, pues luego te levantas y abres la puerta. Hay un incendio, luego te levantas y abres la puerta. Te tocan y te dicen que hay un herido en tu casa, en tu familiar, pues luego te paras y abres la puerta. Es un pretexto muy absurdo. Y le dice, pues, que no puede porque está la puerta cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Pues sí, lógico, ¿no? Pues si estás en la noche, primero que seas velador. En la actualidad, bueno, pues posiblemente da la 1, 2, 3, 4 de la mañana y los hijos todavía están en las redes sociales, o están viendo la televisión, o están viendo el internet de alguna película, ¿no? O están comunicándose, que es la lectura de hoy, la comunicación, la oración. Muy absurdo, ¿verdad? De que este hombre, amigo de le ponga ese pretexto, ¿eh? Pero es un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de que debe de haber comunicación, de que debe de haber insistencia en estar pidiendo. Y a un amigo, no es un enemigo, ni un vecino, ni a ningún desconocido, es un amigo. Nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, para nosotros es un amigo. Y le debemos de estar pidiendo. Siempre le debemos de pedir, constantemente. ¿Qué le vamos a pedir? Pues las virtudes, dones, lo que podamos nosotros realizar en su nombre. No le vamos a pedir cosas materiales, ya lo hemos visto en otras lecturas. Tenemos muchos ejemplos, tampoco la voy a repetir ahorita, y tenemos otras lecturas ya grabadas en lo que es lo que debemos de pedir. Y no debemos estar pidiendo cosas materiales, ni mundanas, ni terrenales. Y si no las conoces, es la primera vez que escuchas esta grabación, bueno, pues espera las otras grabaciones, en donde estamos hablando de esas lecturas en las que acentuamos qué es lo que debemos de pedirle al Señor, que no son cosas mundanas, materiales ni terrenales. Dice, si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, fíjense, sin embargo, por su molestia e insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. O sea, nos dice el Señor que si insistimos, si constantemente estamos haciendo oración, no solamente con la oración del Padre Nuestro,
sino con oración con nuestras palabras por lo que necesitamos. Este hombre necesita para él, sí, pero más bien para el amigo de él, no propiamente para él. Y se lo está pidiendo a un amigo. Entonces, el Señor nos está invitando a que pidamos por los demás, por aquel enfermo, por aquel anciano, por aquel huérfano, por aquella viuda, por aquel necesitado, por aquellos pobres. Sí, por los malos gobernantes, por los malos políticos, porque están infestados de poder, de dinero, de vicios. ¿Te acuerdas de lo que ya hemos hablado? ¿Qué es lo que atrae más a un hombre en la vida? Habíamos dicho que primero es el dinero, después el poder, después es el sexo y después son los vicios. ¿Qué es lo que atrae a una mujer? Primero es la familia, después es el trabajo, que está íntegro al dinero, ¿verdad? ¿Sí? Primero la familia, después el trabajo, ¿sí? Después el sexo, después el amor y quizá después el poder. ¿Sí? El orden de los factores no altera el producto, dicen las matemáticas. Pero eso es las dos partes en que vemos la deficiencia que contiene el hombre y la mujer. En las cosas del Señor vemos nosotros que las que están más integradas son las mujeres que los hombres. Y bueno, pues aquí nos está mencionando la insistencia que debemos de tener con el Señor para pedirle por los demás. Y pidamos por aquellos, como les acabo de mencionar, gobernantes políticos que pues es el poder, el dinero, el sexo, los vicios que los están llevando a la perdición. Hay que pedir por ellos también. A lo mejor no te parece muy adecuado, muy correcto, pero es lo que debemos de hacer, pedir por ellos también. Dice, si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molestia se levantará y dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará. Dice Jesucristo, pidan y se nos dará. Hay que pedirle a nuestro Señor, Padre. Busquen y encontrarán. Hay que buscar a nuestro Señor y lo vamos a encontrar. Toquen y les abrirá. Hay que tocar. Y el Señor nos va a abrir las puertas del reino. Porque el que pide recibe y quien busca encuentra. Y el que toca se le abre. Muy claramente lo está diciendo el Señor. Entonces hay que tocar para que se nos abra. Hay que pedir. Hay que buscar. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? Los papás, casi la mayoría, dije casi, no son todos, siempre hacen lo más necesario por los hijos. No buscan en los hijos destruirlos ni matarlos, pues así nuestro Padre Dios. Si nosotros como seres humanos, como dice la lectura, somos malos y damos cosas buenas, imagínense nuestro Padre Dios que es bueno, y si le pedimos, pues lógico. Pero no le vamos a pedir dinero, no le vamos a pedir poder, no le vamos a pedir que nos saque la lotería, no le vamos a pedir casas y coches y sexualidad. No, 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 no. Cosas espirituales. Todo eso de las cosas mundanas y materiales, el Señor nos las va a dar por añadidura, porque sabe que las necesitamos, pero a nuestra medida. No es a la medida de otros, es a la medida tuya. A lo mejor alguien tiene un coche de lujo y tú tienes un coche humilde, pero tienes un coche, es lo que tú necesitas. A lo mejor el otro lo que necesita es un coche de lujo. Es un ejemplo que te pongo. Bueno, y sigue diciendo, o cuando le pida un huevo, le dan un alacrán. Cuando un papá, ¿verdad?, podría dar lo contrario, darle veneno al hijo. No todos, ¿no? Si hay algunos que a lo mejor hacen esas estupideces, ¿no? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo. El Señor, nuestro Padre Dios, nos da el Espíritu Santo para poder vivir, para poder realizar nuestra labor en la vida.
a quienes se lo pidan. Entonces, este Evangelio de hoy, de Lucas 11, del 1 al 13, nos habla de dos partes: la oración del Padre Nuestro y la comunicación que debemos de tener insistivamente a nuestro Padre Dios, con mucha insistencia. La comunicación de nuestro Padre Dios, y que lo hacemos y pidamos no por nosotros, sino por el otro amigo que viene hacia nosotros. Pidamos por todos los demás. La comunicación es muy importante, la oración es muy importante. Vuelvo a reiterar, el Padre Nuestro se divide en 7 partes. Aquí tenemos el de Lucas, pero no les puedo explicar ahorita toda la oración del Padre Nuestro porque nos tardaríamos bastante, pero para aquellos que no tienen esta información, después se las vamos a poder proporcionar. Por el momento solamente les he pues aclarado, como dice aquí, primero Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso decimos: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. El reino es el Espíritu Santo, el reino no es material, no es mundano. Danos hoy nuestro pan de cada día. No está diciendo el pan de la panadería, sino el sustento de la vida, que es el Espíritu Santo, que nos tenga diariamente con los dones del Espíritu Santo y podamos llevar a cabo nuestro trabajo. Perdona nuestras ofensas, le pedimos perdón a nuestro Señor por todas las equivocaciones que tenemos en nuestra vida, porque también nosotros perdonamos a todo aquel. Entonces debemos de aprender a perdonar a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación la vamos a tener siempre. Y le pedimos al Señor que no nos permita permanecer en la tentación, caernos, y si caemos en la tentación, podernos levantar. Bueno, pero esto es en grandes rasgos. Les digo, ya por ahí hay una grabación en donde se manifiesta la explicación del Padre Nuestro. Si no la tienes, después te la vamos a proporcionar. Vamos a leer entonces cómo es en el Antiguo Testamento la comunicación que hace en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Abraham a nuestro Padre Dios. Dice en el libro de Génesis 18, del 20 al 32, que en aquellos días el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, los sabré. Aquí nos menciona que ya nuestro Señor sabía de que Sodoma y Gomorra estaban en una situación crítica en el pecado. Pero en Sodoma y Gomorra estaba el sobrino de Abraham viviendo con su mujer y sus 2 hijas, 4 personitas, ¿sí? 3 mujeres y Lot, sobrino de Abraham. Llegó a parar a vivir ahí Lot, a esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Recordemos que esas ciudades fueron destruidas por nuestro Padre Dios. Se dice, hay posibilidades de que el lugar de Sodoma y Gomorra, cuando fueron destruidas, lo que quedó de esos lugares que fueron destruidos, pues fue nada. Y en la zona geográfica donde se encontraban esas ciudades, ahora en la actualidad, se dice que es en donde está el Mar Muerto. El Mar Muerto, pues no hay vida de peces en el mar, porque aproximadamente es 6 o 7 veces más salado que un mar normal. Los que tengan la oportunidad de ir al Mar Muerto, ¿sí?, se darán cuenta de que el agua es muy pesada, está con mucha sal, sería como una arena movediza. Hay mucha gente que va ahí porque las sales son muy curativas. Y bueno, pues dicen que Sodoma y Gomorra estaban situadas en ese lugar, y fue lo que quedó de cuando el Señor destruyó. Ya te hice un adelanto, ¿eh? El Señor aquí dice: voy a ir a ver porque esas ciudades pues están llenas de pecado, voy a bajar a ver si es cierto o no. O sea, ya Dios lo sabía, ¿no? Pero está hablando con Abraham. Hay una comunicación con Abraham. Eso es lo importante, tener una comunicación con nuestro Padre Dios. Y muchas veces nosotros nos comunicamos con nuestro Padre Dios de una forma muy errónea. Y bueno, pues es la naturaleza del ser humano, somos imperfectos. Nuestro Padre Dios no nos critica por eso, ¿eh? Tú puedes hablar con tus palabras y no hay ningún problema. El Señor te entiende. Con tus palabras, no sé, de tu forma de educación que tienes, el Señor te entiende.
así como entendió Abraham, y aquí lo vemos en esta lectura, que se hace de una manera como muy de risa de lo que está diciendo Abraham a nuestro Padre Dios, ¿no? Ya lo leímos y lo vamos a ahorita releer otra vez. Y dice, los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. ¿Se acuerdan de que en la lectura pasada habíamos visto que llegaron tres hombres y se postraron ahí? Más bien se postró Abraham ante esos hombres que llegaron a su campamento y él les dio de comer y le dijo a Sara, ponte a hacer pan para darles de comer a estos hombres, sí, porque son enviados del Señor, más bien era Dios, ¿no? Y le dijo, después de haber comido ahí esos hombres, de haber estado ahí nuestro Santo Padre, nuestro Dios, representado en esos tres hombres, a los ojos de Abraham, le dijo que iba a venir el próximo año a ver que ya Sara iba a tener un hijo. Bueno, eso ya lo vimos en otra lectura pasada, ¿sí? Y ahorita nos estamos dando cuenta que después de este término, esos hombres se van a Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham se queda muy preocupado porque sabe que en Sodoma y Gomorra vive ¿quién? Dijimos, su sobrino, Lot, su esposa y sus dos hijas. Y por ahí está en el libro de Génesis, pueden buscarlo, lo pueden leer, que llegan los ángeles del Señor o la presencia del Señor con Lot y Lot lo reconoce. Y cuando llegan a ese poblado, la gente de ahí los ve muy atractivos físicamente a estos personajes que son enviados por Dios. ¿Y qué creerán ustedes? Que quieren aprovecharse de ellos, de esos hombres, sexualmente hablando. La brutalidad, el degenere de la gente que vivía ahí era extremadamente grande. Y Lot, al darse cuenta de esto, los hace pasar a su casa, cierra las puertas y la gente del pueblo pues va contra Lot y le dice, oye, ¿qué te pasa? Queremos que salgan esos hombres que llegaron, nos queremos acostar sexualmente con ellos, así que abre las puertas y diles que salgan. Y Lot les ofrece a los pobladores, a sus vecinos, porque pues, él vive ahí, les ofrece a sus hijas, dos mujeres bonitas, vírgenes, para que sean violadas sexualmente. ¿Cómo ven? ¿Ustedes harían eso como padres? No, ¿verdad? No estoy loco, ¿verdad? Estábamos locos, ¿verdad? Pues bueno, a Lot le vale. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y primero quería proteger a los enviados de nuestro Señor. Bueno, pero esta es una pequeña historia que tampoco te la voy a terminar de decir porque la puedes buscar ahí en el Génesis. Te estoy explicando esto porque Abraham está muy preocupado. Porque sabe que Dios, al darse cuenta de que esos poblados, esos lugares están llenos de inmundicia y de pecado, pues va a destruir esas ciudades. Y sí, pues así fue, ¿no? Fueron destruidas. Por eso te digo que en la actualidad se dice, en la zona geográfica de esos lugares, pues es el Mar Muerto, ¿no? Y vamos a ver cómo se comunica Abraham, nuestro patriarca, el padre de todas las generaciones, de una forma, pues, muy, para mí es muy de agrado divertido, ¿no? Porque dice unas cosas muy raras, pero las vamos a ir analizando. Dice, Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? ¿Por qué estaba diciendo eso? Pues porque sabía que estaba Lot ahí, ¿verdad? Con su mujer y sus dos hijas. Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. Fíjense, no le dijo. Supongamos que pues está ahí cuatro personitas, ¿verdad? Tres mujeres y un hombre, ¿verdad? Es más, mi sobrino. No, no le dice a Abraham hacia Dios. ¿Se dan cuenta cómo a veces nosotros nos comunicamos con Dios de una manera muy absurda? Como que le damos vuelta al asunto. No somos certeros, no somos explícitos, concretos. Le andamos dando vueltas al asunto. ¿Sí? Parecemos al Chavo del Ocho. ¿Sí? Que andamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y no decimos lo que queremos decirle de una forma directa. Empieza con el número 50.
Recordemos que el número 50 es muy importante. El número 5, seguido de ceros, que el número 5 significa el trabajo del hombre, los 5 días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Seguido de ceros es la totalidad del trabajo del hombre. ¿Tú destruirías si encuentras 50 justos en la ciudad? ¿Acaso acabarás con todos ellos y no los perdonarás en atención a esos 50 justos? O sea, ¿vas a destruir Sodoma y Gomorra si hay 50 justos ahí? Lejos de ti, tal cosa, matar al inocente junto al culpable. ¿Ustedes creen que eso haría Dios? Pues no, pues, Dios no mata al justo, ¿sí? No porque está ahí revuelto con los malos. Lejos de ti, dice, que la suerte del justo sea con la del malvado, eso no puede ser. El juez de todo el mundo le dice, Abraham le dice a nuestro Señor, juez de todo el mundo, ¿no hará justicia? El Señor le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención de ellos. Pues sí, muy claramente le está dando la explicación exacta, ¿no? Abraham insiste, me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, pues sí, polvo somos y en ceniza nos vamos a convertir. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan destruir toda la ciudad, no me le quitó 5. O sea, otra vez el número 5. Y le respondió el Señor, no la destruiré si encuentro allí 45 justos. El número 4 significa preparación. La preparación del número 5 es la preparación del trabajo del hombre. El 45. El número 4 significa preparación. ¿Sí? Número 5, trabajo del hombre. Entonces la preparación del trabajo del hombre pues no la iba a destruir. Abraham volvió a insistir, quizá no encuentres ahí más que 40. El número 4, como les digo, es preparación. El Señor le respondió, en atención a los 40, no lo haré. Abraham sigue insistiendo. Que no se enoje mi Señor. No, el Señor no se enoja, nosotros platicamos con Él. El Señor no se va a enojar. Sabe nuestras estupideces, sabe nuestros errores, sabe nuestras limitaciones, sabe que hablamos de una manera muy equivocada. Pero Él nos entiende. Él sí nos entiende. Él es el único que nos entiende. A lo mejor no nos entienden nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, pero Él sí nos entiende. Que no se enoje mi Señor si sigo hablando y si hubiera 30. El Señor le dijo, no haré si hay 30. El número 3 significa fuerza, poder, seguido de ceros. Pues no, pues cómo va a destruirse ahí un poder y una fuerza ahí de 30, de 3. ¿Ah? Abraham insistió otra vez, ya me he atrevido a hablar a mi Señor, y si encuentra solo 20, el Señor respondió, en atención a los 20, no lo destruiré. ¿Por qué no le dijo a Abraham, oye, pues si encuentras ahí a mi sobrino y a su mujer y a sus 2 hijas, que yo me doy cuenta que, pues yo creo que son unas buenas personas y son justos, ¿a poco los veo? Pues nada más y ya. ¿Cuántos eran? 4. Preparación. ¿Para qué le da vueltas y vueltas? Se me hace así como que, o muy tonto Abraham, o muy inteligente, pasado de lanza, ¿no? ¿Y el Señor se enojó? No. El Señor lo vio que había una sinceridad, había una humildad, había una preocupación. Pues es lo que hacemos nosotros, hay que pedir por los demás. ¿Estaba pidiendo a Abraham por él? No. ¿Estaba pidiendo por quién? Por otros. Sí, sus familiares, su sobrino de sangre, con su esposa, y sus sobrinos nietos, que eran las 2 chicas que les digo, vírgenes. Y quizás muy guapas, ¿no? El Señor respondió, en atención a los 20 no lo destruiré. El número 20, el número 2 significa cuando están 2 o más en nombre del Señor, ahí está en medio de nosotros el Señor. Abraham continuó, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. Dice ya, la última, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque cómo le dio vueltas al asunto. 50, 40, 30, 20. Oye. Y si encuentras solo 10, termina con 10. ¿Sí? El número 10 es la totalidad. El Señor le dijo, por eso Dios no destruirá la ciudad. Y no, pues no la destruyó las ciudades, siempre y cuando estuviera Lot, su mujer y sus 2 hijas. Pues fácil, solucionó el problema de nuestro Señor.
quiero acabar con la maldad, pues saco a esos 4 justos. A Lot, su mujer y 2 hijas, y las sacó de Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades. Así de fácil. No las destruyó estando Lot y sus mujeres ahí. Los sacó. De hecho, les dijo, no volteen a ver la destrucción, porque es una destrucción que no, los ojos de ustedes no pueden ver. Si voltean, se convertirán en estatuas de sal. Por eso les digo, pues es el mar muerto, es muy salado. ¿Y qué creen? Les voy a meter la cosquilla para que lean la lectura. Ahí iban caminando Lot, su mujer y sus 2 hijas, saliendo de la ciudad, y empezó a escucharse tronidos en el cielo, relámpagos, unos truenos muy increíbles, explosiones, y no volteaban. La mujer. Ya saben que las mujeres son muy curiosas, ¿verdad? Y aquí la esposa de Lot que voltea. Y para ver cómo estaba pasando eso, ¿no? Me dio curiosidad. Se convirtió en estatua de sal. Bueno, hasta ahí les dejo la lectura. Ahí investiguenla. Compenétrense más en esta historia. Aquí lo importante es que veamos que la comunicación, sea como sea, es muy importante. Y que le pidamos a Dios no solamente por nosotros, sino por los demás. Vimos en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo está pidiendo por los demás en la oración del Padre Nuestro. Que ese hombre que llega a pedirle a su amigo 3 panes está pidiendo por otro. Hay que insistir. Y vemos cómo Abraham aquí está comunicándose con nuestro Padre Dios, pidiendo por otros. No nos dice aquí el nombre. Yo se los dije. Pero aquí no lo dice. Está pidiendo por Lot, por la esposa de Lot y sus 2 hijas de Lot. Aquí no lo dice, pero está pidiendo por otro. Es muy importante hacer la oración. Es muy importante la comunicación. En la lectura de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, del 12 al 14, nos dice Pablo, dice, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo. ¿Ya estás bautizado? Pues ya estás. Ya no te puedes quitar esa grandeza del Señor. Ya eres del Señor, ya estás bautizado. Oye, pero me bautizaron en la iglesia católica y yo ya soy testigo de Jehová. ¿Me vuelvo a bautizar? No, no tiene caso. Es que dicen que los testigos de Jehová que los católicos no saben bautizar. O te vas con los mormones y te dicen, no, pues es que hay que bautizarte otra vez porque los católicos donde te fuiste bautizado cuando eras niño, pues tú ni sabías qué onda. Y ahorita pues ya sabes qué onda. Como si ya fueras muy inteligente, ¿no? Y eres muy capaz, ¿no? Ay, no, sí, ya, ahora sí. Y te meten en la alberca, en la pileta, y ay, dices, ahora sí. Estoy sintiendo como si de veras me llegara el Espíritu Santo. No, ya estás bautizado. Aunque no estuvieras bautizado en la iglesia católica, ya estás bautizado. Porque el Espíritu Santo ya llegó a todo el mundo, a todas las naciones. Por lo tanto, ya estás sepultado en Cristo. Eso de sepultado es que quiere decir que ya tienes todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y también resucitaron con Él. Porque al ser bautizados estamos como resucitando a una nueva vida. Antes el Señor nos llamaba que éramos su creación, nuestro Padre Dios. Y por causa de nuestro Señor Jesucristo, gracias a Él, somos sus hijos. Ya no somos sus creaciones, somos sus hijos y somos herederos y coherederos de la gloria. Cuando nos vamos de aquí, nuestro cuerpo deja de existir, porque somos un organismo viviente y que tiene un tiempo de vida. Y finiquitamos, acabamos. Pero el Espíritu sigue y regresamos con el Señor. Ya no tenemos sentidos, ya no escuchamos, no vemos, no olemos, no comemos, no tocamos. Por lo tanto, es muy difícil creer que un espíritu oiga, huela, coma, toca, escuche. ¿Y cuánta gente dice, ay, es que hay un alma, un espíritu que anda ahí, ¿verdad? El espíritu del abuelo, de la abuela? No lo sabemos. A lo mejor es una esencia, no lo sabemos. Pero ya no tienen sentidos. ¿Tú escuchas con los oídos o con las patas? Pues con los oídos. Y si te mueres, tu cuerpo se quedó inerte, tu oído dejó de oír,
Entonces, ¿cómo es posible que sigas escuchando? Es tonto entender eso, ¿eh? Por eso te lo explico, para que te des cuenta que cuando te vas de aquí, pues te vas y regresas con el Señor. Bueno, hay fenómenos, ¿no? En los que parece que no te vas y te quedas en la esencia. Ya después hablaremos de eso. No es el momento de hablar de esos temas que le dicen en la actualidad paranormales, fenómenos paranormales. No, no son paranormales, son cosas normales del ser humano, ¿sí? De la esencia, del espíritu, de la energía. Pero hablaremos otro día de eso. Nos dice aquí que hemos resucitado con Él porque hemos sido ya personas nuevas en el momento que somos bautizados, que conocemos, amamos y servimos a Dios. Mediante la fe en el poder de Dios, la fe son obras. En el poder de Dios, tenemos que hacer obras con el poder de Dios. No podemos hacer obras sin la ayuda de nuestro Padre Dios. No creas que tú haces obras porque tú las puedes, ¿no? Eres muy capaz. No, 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 no. Si estás haciendo obras hacia los demás es porque el Señor las hace a través de ti. No te cuelgues milagritos, tú no eres el FF, el efectivo, no, 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 no. Cálmate. No presumas algo que tú no tienes la capacidad. Te digo esto para que pues no llegues a tener tú esa secuela de sentirte tú super archirrequete importante, ¿no? El Señor hace a través de nosotros las obras de caridad. Por eso dice, mediante la fe, que es el poder, las obras, es el poder de Dios el que te induce a que hagas esto. Que lo resucitó de entre los muertos Dios, resucitó a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos. Recuerda que murió nuestro Señor Jesucristo en viernes y resucita el domingo. Viernes un día, sábado 2 días, domingo 3 días. ¿Sí? Se muere a las 3 de la tarde, a las 6 lo bajan de la cruz. Antes de que oscurezca lo ponen en el sepulcro, no lo entierran, lo ponen en el sepulcro, lo sepultan. Enterrar es debajo de la tierra, sepultar es en un sepulcro, arriba de la tierra. Y el tercer día resucita. Estamos hablando de días de luz, no días de 24 horas. Por eso porque si hablamos de días de 24 horas, pues no da el domingo. El viernes muere, sábado 2 días y el domingo al amanecer resucita, como a las 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana, que llega María Magdalena a verlo, a quererle untar los ungüentos para embalsamarlo y pues ya no está nuestro Señor Jesucristo, ya resucita. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza. Pues si estamos dos en pecado, estamos muertos. Si conocemos amor, servimos a Dios, pues estamos vivos y estamos resucitados. Pero si estás tú cometiendo pecado, ¿qué es cometer pecado? A ver, que quede muy claro. Porque muchas veces dicen, ¿a poco esto es pecado? ¿A poco esto es otro es pecado? No, mira, al principio te dije, ¿no? ¿Qué es pecado? ¿Qué es lo que comúnmente hace el hombre? ¿Qué es lo más importante que el hombre quiere en la vida? Dinero. Pecado. 2, poder. Pecado. 3, sexo. Pecado. 4, vicios. Pecado. ¿No es lo que quiere el hombre, varón? ¿Qué es lo que tiene la mujer de pecado? Vimos que la mujer tiene cosas muy diferentes. La mujer se preocupa primero por la familia, eso no es pecado. Después se preocupa por el trabajo, que va implícito el dinero, eso no es pecado. Después podemos decir que la mujer se inclina mucho por el amor o por la sexualidad, pues eso no es pecado, ¿no? Y a lo mejor el quinto, pues es los vicios. Ese sí es pecado. Entonces te das cuenta cómo el hombre en su trayectoria, casi todo es pecado. Y la mujer en su trayectoria mínimamente tiene pecado. ¿Qué es un pecado? Todo lo que hagas está en contra de Dios. ¿Y qué es lo que está en contra de Dios? Pues lee las Sagradas Escrituras para que te des cuenta las cosas que son y que están en contra de Dios. Así es así. Y ya tú te vas a dar cuenta si verdaderamente es pecado o no es pecado. Matar, pues es pecado. Tener poder y esclavizar a los demás, pues es pecado. Enriquecerte del dinero, de los impuestos, de los demás, pues es pecado. Aprovecharte de la sexualidad de los demás es pecado. Ser injusto, eso es pecado.
no ayudar al prójimo es pecado. Bueno, todo eso está en contra de las cosas de Dios porque así dice el Señor. Muy claramente dice aquí, si ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él les dio una vida nueva con Cristo. Nuestro Padre Dios nos dio una nueva vida con Cristo. Porque viene Cristo, muere por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, y nos dice, un nuevo mandamiento os doy, amarse los unos a los otros como amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ámense los unos a los otros. Y nos perdonó de todos nuestros pecados el Señor. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, ahí se acaba todo el suceso de nuestro pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. Él sabía que tenía que morir en la cruz. Sabía. A eso iba a Jerusalén. Entonces, ¿por qué culpamos a Judas Iscariote? Si solamente él fue un instrumento de Dios para que esto se suscitara. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Ah, pero cómo lo condenamos y cómo lo señalamos. Ah, pero ahorita en la actualidad, cómo elevamos, ¿verdad? Al primo de nuestro Señor Jesucristo, es llamado Judas, pero Tadeo, ¿verdad? Y toda la gente que sigue a Judas Tadeo en los santuarios, ¿verdad? Yo no veo que sus hijos de esas familias muy asiduas a Judas Tadeo le pongan a sus hijos Judas. Ninguno le ponen Judas. A lo mejor le ponen Tadeo, pero Judas no le ponen Judas Tadeo. Ah, no, porque si le pongo Judas lo voy a confundir con el malo. Ay, ¿cuál malo? Es el único discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el único apóstol de nuestro Señor Jesucristo que gracias a Dios no lo han elevado a los altares. Porque no debemos de elevar a ningún altar a nadie. El único santo es nuestro Padre Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico donde le dice una personita a nuestro Señor Jesucristo, santo, ¿sí? Maestro bueno, maestro santo? Le dice, ¿por qué me dices bueno? ¿Por qué me dices santo? ¿Por qué? El único santo y maestro bueno es nuestro Padre Dios. Ser santo como Él es santo, ser perfecto como Él es perfecto. Y nuestro Señor Jesucristo aceptó que le dijeran eso. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros le digamos santos a seres vivos que vivieron aquí? Y que bueno, pues antes eran pecadores, después se convirtieron en buenos y se murieron como buenos. Está bien, son buenos ejemplos a seguir y buenos ejemplos de vida, ¿verdad? Pero de ahí a que ya los sentamos así como que son de la corte celestial, pues lo dudo, ¿eh? Aquí el único santo es nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y la única llena de gracia, quien es nuestra Santísima Madre. Y tenemos los ángeles, el ángel de la guarda que cada uno tenemos, y los arcángeles que son mencionados en las Sagradas Escrituras, San Rafael, San Miguel, San Uriel, y San Miguel, ¿no? San Miguel, San Gabriel, San Rafael y San Uriel. San Uriel pues no se menciona en la Sagrada Escritura, pero siempre se menciona como una tradición, una costumbre judía, que es el velador. Y ya de ahí salen muchos nombres de los ángeles, pero pues aquí no los vamos a mencionar porque pues ni existen esos nombres de los ángeles. Pues es la corte celestial, 9 tronos que hay de ángeles. Y los patriarcas, los profetas, los apóstoles, ¿verdad? Porque se convirtieron. Bueno, pues conviértete, muérete, duérmete, como tú quieras llamarle, después de que estés en esta vida, y estarás con el Señor. Pero de ahí a que te eleven un altar y que te vanaglorien y que te hinques enfrente de un santo y le estés pidiendo al santo que tú se te venga en gana, pues no. O sea, el único que te escucha aquí, la única comunicación que debemos de tener es con nuestro Padre Dios. Aquí te lo acaba de decir, fíjate. No te está diciendo que hagas una comunicación con los ángeles ni tampoco con nuestra Santísima Madre. Te está diciendo que hagas una comunicación con Dios. Y Dios son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vimos cómo Abraham platicó con nuestro Padre Dios. Vimos cómo nuestro Señor Jesucristo platicó con, en la oración del Padre Nuestro, con nuestro Padre Dios. Vemos como el ejemplo de un amigo platica con otro amigo insistentemente. O sea, la comunicación es
con nuestro Señor Jesucristo, insistentemente con el Espíritu Santo. Acuérdate que es nuestro Padre Creador, nuestro Señor Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo Santificador. ¿Y qué nos dice Pablo? Que mediante la fe, o sea, las obras, con el poder de Dios, podemos trabajar. Si te conviertes, estás bautizado, ya has resucitado, ya estás con el Señor, sé otra persona nueva. Es lo que nos está diciendo Pablo. Nos está dando una comunicación, una enseñanza. Antes nos estábamos condenados, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo estamos salvados y comuniquémonos con nuestro Señor Jesucristo. No nos está diciendo que nos comuniquemos con otra entidad celestial. Este próximo domingo estamos celebrando la comunicación. Estamos celebrando la oración con tus palabras. Recuerda, no es lo mismo rezar que orar. Orar es platicar con el Señor con tus propias palabras. Hazlo todos los días desde que amaneces, que despiertas. Platica con el Señor, comunícate con Él.